quería traer algunos pactos que están incluidos en la Constitución Nacional, que tienen rango constitucional y que dicen cosas como lo siguiente. El Pacto San José de Costa Rica, prometo que voy a ser breve, que está incluido en la Constitución desde el año 84, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pero que debe respetar los derechos y la reputación de los demás. Y esto es algo que creo que es muy importante y a veces los periodistas no rendimos cuentas. Nos arrogamos el derecho a la libertad de expresión, pero no rendimos cuentas de las consecuencias de nuestros actos. Y atención, porque en este artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica dice: estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Aquí lamentablemente sufrimos muchísimas expresiones de odio de parte de comunicadores que no rinden cuentas por eso, y quería expresarlo, y dos más, pero cortitos prometo. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, rango constitucional desde el año 68. Los estados parte condenan toda propaganda y todas organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas por un determinado color u origen étnico, que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera sea su forma. Y después, este es el artículo 4, en el punto A, dicen que es un acto punible toda difusión de ideas basadas en superioridad u odio racial. Digo, porque sé que hay colegas que van a alegar ser perseguidos, y yo quiero señalar que está mal incitar el odio racial, étnico, religioso o de género. Y aquí lo último que voy a decir: las formas de discriminación contra la mujer, una convención para eliminar las formas de discriminación contra la mujer incorporada a la Constitución Nacional en el año 1985, que dice: los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Y dice en el punto E, este artículo 2, tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Y lamentablemente tenemos colegas que discriminan a las mujeres con sus dichos, que incitan al odio por género, por clase, por religión, por etnia, y algunos van a participar hoy en esta comisión. Entonces no quería dejar de señalarlo, porque tenemos reglas que cumplir y cuando no cumplimos esas reglas tenemos que responder por eso, y eso no es una persecución contra la prensa. Y por último, también lamentablemente hay integrantes de la Cámara de Diputados que agreden muchas veces por cuestiones de género, por ejemplo, y en ese sentido me quiero solidarizar con Rosario Ayerdi, compañera de Perfil, editora de Política de Perfil, que fue por una persona que está en este grupo y que hasta hace un rato no estaba con la cámara, pero estaba conectado, que es el diputado Fernando Iglesias, que la agredió con una cuestión que incluye el género, alegando que ella tenía un romance con un político, involucrando su vida sexoafectiva para atacarla. Y eso también lo quería señalar, porque la libertad de expresión no incluye poder decir cualquier cosa, y esto también tiene que ver con los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras no pueden decir cualquier cosa en cualquier contexto, tampoco los presidentes, tampoco los ministros, pero a veces parece que cuanto más grande, cuanto más importante es el nombre de la persona que se siente afectada, más revuelo genera. Y bueno, hay un montón de periodistas en todo el país que se sienten afectados por cuestiones que no tienen que ver con símbolos, sino que tienen que ver con cuestiones materiales, con agresiones concretas, y eso también lo quería traer aquí a esta comisión. Quiero decir que si vamos a la libertad de expresión meramente, no sé si lo que molesta de mí es el estilo, pero sí sé que molesta lo que digo, y creo que nosotros tenemos la vocación de informar, y la corrupción no tiene sexo. Y creo que detrás del tema de la mujer no se defiende a la mujer, se está defendiendo a una mujer. Y creo que se está utilizando la palabra misoginia discriminatoriamente para marcar a aquel que a lo mejor pregunta cuándo hay un juicio a la vicepresidenta. Quiero decir también que hace 7 años que vivo sufriendo sistemáticamente, con pruebas y denuncias, los escraches en los teatros, la prohibición de trabajar en los municipios kirchneristas. Está todo documentado. Además, no sé, la señora que pasó, cómo puede hablar de periodistas agresivos cuando ellos tienen un guasorra mandado a la puerta de los medios a insultar periodistas, a agredir periodistas, fotos con Cristina y con Alberto para presentar cuando quieran, un tipo que manda a quemar los silobolsas, un tipo que manda
a abrir los silobolsos y quemar los campos. Y también, ya que hizo mención al diputado Iglesias, quiero mencionar al diputado Tairade, que a mi compañera Guadalupe Vázquez la trató de soreta y de otros epítetos. Y también quiero mencionar, siendo un poco más alto que un diputado, el presidente de la Nación y el último incidente que tuvimos con la señora Viviana Canosa. Con respecto a esto también quiero mencionar que si me hablé de la gente de aerolíneas porque Viró mantuvo a la sociedad argentina durante 2 o 3 años en el aeroparque haciendo campamentos sin poder viajar, gente discapacitada, gente humillada, tirada en los pasillos. Y quiero hablar también que fue insultado en la autopista del Sol, muchas veces por las empleadas, basureado y denunciado en la autopista del Sol, y cuando respondía al aire se me trató de misógino, xenófobo. Por eso digo que la corrupción no tiene sexo, y puede ser un hombre o una mujer que me falte el respeto, o yo, pero para eso están los tribunales de la Nación, y no el instituto de Miriam Lewin, que dijo que me tenían apuntado y ya se iban a encargar de mí, o la señora Donda, que dijo que gente como yo no tenía que existir al mejor estilo bebeliano. Por eso decidí hablar en esta comisión, porque no es de ahora, sino de hace 7 u 8 años que yo sufro el hostigamiento sistemático y la censura sistemática. Y repito, cuando yo fui echado de Radio 10, la excusa que me dieron es porque yo pensaba diferente y porque había que adoctrinar, por eso iba a ir el señor Pablo Dugan, que estaba en línea de pensamiento. Pablo Dugan, quiero aclarar, es un excelente periodista y lo recordamos por haber escrito el libro Cómo se suicidó Alberto Nisman. A lo mejor molesta en mis palabras, la franqueza, pero no considero otro tipo de periodismo que no sea el franco. Yo no estoy casado ni con Macri, ni estoy casado con Cristina. Y cuando se habla también de sueldos bajos, yo pensé que iban a hablar de los sueldos bajo la mesa, donde hay periodistas que están cobrando a lo mejor, pienso, fortunas para adoctrinar a la gente y llevar al pensamiento único, que es el instituto que habían nombrado para el señor Foster, que era director del pensamiento único. Y yo lo que digo como periodista, me da mucha gracia, no puedo vivir en un país donde haya un pensamiento único, porque si no directamente dejemos que piense el de enfrente y ahí se arma la grieta. También quiero hablar del batallón de diputadas K, que organizadas mandan a hacer denuncias contra cualquier palabra mía para acumular denuncias y hacerme una gran causa para silenciar. Somos trabajadores. Acabo de escuchar que parece que los trabajadores no podemos hablar de libertad de expresión, o por lo menos no podemos hacerlo si estamos organizados sindicalmente. Qué curioso concepto de la República virtió el señor Babiechecopar, y de paso lo recuerdo a él, que la periodista que habló primero se llama Ángela Lerena, de la cual estoy orgulloso de compartir vocación y militancia. Digo que la discusión sobre la libertad de expresión nos compete. Somos nosotros los que hacemos las noticias, los que metemos mano y corazón todos los días en la cocina de los espacios informativos. Y fuimos nosotros, los trabajadores de prensa, los que sufrimos en proporción, acaso como en ningún otro sector, un ataque brutal en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Esta discusión merece un contexto. Venimos de la peor agresión contra el ejercicio libre y digno del periodismo desde la dictadura cívico-militar hasta hoy. Son datos oficiales del CIPA. A hoy dan cuenta de 5.139 puestos de trabajo menos registrados en todo el país, en diarios, agencias, portales, radios y revistas. Se señala el cierre de 57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio. Ahora, ¿qué otra cosa que un ataque a la libertad de expresión? Es el silencio de voces, la pérdida de pluralidad y diversidad, la imposición de un discurso cada vez más concentrado. ¿Se imaginan un grupo de violentos protegidos y amparados por la policía, con asistencia de los servicios de inteligencia, entrando a un medio de comunicación para destrozarlo? Bueno, no hace falta que lo imaginen. Vean lo que sucedió, ya lo dijo Ángela, con el diario Tiempo Argentino hace 4 años. Escuchemos otra vez al expresidente Macri llamando usurpadores a los periodistas cuando todavía caminaban sobre los escombros. Hubiésemos querido que se abrieran las puertas de este espacio entonces como se abren hoy.
Tuvimos que ver cómo se festejaba un gran día para el periodismo cuando se despidió ilegalmente a 357 compañeros de Telam. Escuchar cómo calificaban de privilegios a nuestros derechos laborales custodiados por la ley. Derechos que falsamente se atribuían solo a la televisión pública. Las autoridades mentían, desinformaban. Ellos generaban odio y prejuicio. Trabajadores de la TV pública sufrieron descuentos de salarios ilegales, violatorios a los convenios colectivos. Trabajadores de los medios públicos sufrieron paritaria cero durante 2 años en la inflación más disparada. ¿Qué otra cosa que un ataque a la libertad de expresión es la extorsión salarial, la amenaza de despidos, la concreción de esos despidos, la descalificación desde el Estado? Miren, señores diputados, cada vez que ustedes iban o van a entrevistarse a un canal de televisión o reciben a periodistas de un diario, sepan que se cruzaban y se cruzan mayoritariamente con trabajadores mal pagos, precarizados, realizando multitareas, intimidados por su participación sindical. Bastan con que pregunten ustedes a esos trabajadores: che, ¿te pagan las horas extras? ¿Cuántas funciones tenés? ¿Cómo aumentó tu salario? ¿Cuántos había antes en la redacción y cuántos son hoy? ¿Qué dice tu jefe si querés ir a una asamblea? Queremos preguntar. Debemos preguntar también eso. Pregunten por nosotros, los trabajadores. Debemos discutir la libertad de expresión a términos colectivos, no individuales. Ya lo dijo Ángela, lo refrendo aquí también en nombre del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Me parece que en esta discusión, donde considero categóricamente que no está en peligro la libertad de expresión en la República Argentina, hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo, hay mucho descaro en algunos casos. Al comienzo de esta charla participó, y me hubiera gustado que estuviera por si quisiera, porque me voy a referir a él y quisiera que él sepa lo que voy a decir, específicamente de Babi Echecopar, que es una de las personas que considera que tiene riesgo su libertad de expresión. Entre otras cosas, ha tenido expresiones realmente muy desagradables, injuriosas. Esos negros de mierda se reproducen como lauchas, entre otras cosas que ha dicho, que Cristina Fernández es el cáncer de la Argentina, entre otras cosas. Entonces, me gustaría que quedara en claro que no vale todo para la libertad de expresión. También lo dejó muy en claro citando jurisprudencia internacional que está acumulada y que es parte de la Constitución Nacional Argentina. No vale el discurso del odio, no vale la discriminación, no vale la difusión de escuchas telefónicas obtenidas de manera ilegal. Eso no es un buen ejercicio del periodismo, eso va contra la libertad de expresión. En este momento hay periodistas imputados y procesados en causas donde se investiga un entramado de espionaje ilegal, coacción y extorsión en grado de tentativa. Han participado esos periodistas de programas de televisión donde ha habido columnistas miembros de los servicios de inteligencia. Creo que lo que se ha degradado en la Argentina es el ejercicio del periodismo por parte de algunos, que no se hacen cargo de esa degradación. Ahí es donde está el peligro para la libertad de expresión, porque en definitiva el público es quien debe demandarle a los periodistas que seamos honestos a la hora de hacer nuestra tarea y de informar. Y es eso lo que no se está cumpliendo. Cuando eso pasa, cuando existe esa hipocresía y ese cinismo, entonces viene la victimización. Y a partir de ahí considero que estos colegas que emitieron una solicitada, sin mencionarlo, pero dando un apoyo claro a Luis Majul, quien está acusado de utilizar un programa de televisión para difundir lo que producía un sector de los servicios de inteligencia de manera ilegal. De eso estamos hablando, me parece. Tenemos que ser claros qué es lo que estamos discutiendo, de cómo se ejerció el periodismo en la Argentina. Ya vemos periodistas que van a hacer coberturas, a veces de distinto tenor ideológico a los que en los medios en los cuales están trabajando, y son agredidos, son insultados, son vapuleados, son golpeados. Eso no puede ocurrir más. Debemos parar con el discurso del odio, del agravio hacia el otro por diferencias políticas, ideológicas o de las que fuera. No participan todas las ideas con igualdad de posibilidades. La democracia es una ficción. Y para que las opiniones puedan participar en igualdad de oportunidades, hay que generar poderosas leyes antimonopólicas. No se trata de controlar contenidos. Por eso es falso el debate de si Babi Echecopar, de si Majul, hablan claro, son pocos. Los que hacen operaciones al servicio
de negocios deberán ser juzgados. Está la justicia, está la posibilidad de cambiar el dial. Acá no se trata de si son mejores opinadores, pero opinadores tienen más calidad. Que digan lo que quieran. La posibilidad acá tiene que estar jugada en que todos puedan hablar, todos puedan decir en igualdad de condiciones. Y para eso debe desmonopolizarse la posesión de los medios de comunicación en la República Argentina. El gobierno de Macri, entregando Telecom al Grupo Clarín, ha generado la mayor concentración de la historia en la República Argentina. Cuando yo juré en mi primer mandato como diputada en el 2011, además de jurar por la patria y por nuestra Constitución, juré por los sobrevivientes de la Shoah, el Holocausto nazi. Me crié con el dolor desgarrador de mis abuelos y sus amigos que habían perdido a todos sus seres queridos durante la Shoah. Y cuando cumplí 11 años, mi abuela, que era muy fanática de Argentina, porque era el país que la había acobijado, me llevó a Tucumán, a conocer la casita de Tucumán. Fuimos en un tour. Durante todo el viaje, el resto de los turistas que participaban del tour se burlaron e hicieron chistes de mi abuela por su condición de judía. Porque eran épocas donde estas cosas se permitían, no se señalaban, se dejaban pasar. Por suerte, con la recuperación de la democracia, la sociedad argentina fue cambiando. Y realmente este cambio es producto de todas las fuerzas políticas, de todas las ideologías, de todas las colectividades, que trabajamos fuertemente para que estos discursos de odio dejen de circular masivamente por nuestro país, que no se repliquen en los medios de comunicación y que si algún periodista o algún comunicador o algún político dijera algo de esto, como a veces pasa, y cualquiera puede equivocarse, siempre se le pide que se rectifique, que pida disculpas, y si no lo hace, se le pide al medio de comunicación que tome medidas, porque la sociedad argentina bregó porque esto sea así. Por eso no entiendo el apoyo a la victimización de Babi Echecopar. Porque Babi Echecopar, de manera sistemática, a lo largo del tiempo, y sin disculparse nunca, ha dicho de las mujeres que trabajan en los peajes, boludas, asquerosas, pendejitas, de sus propias oyentes. Les cortaba el teléfono diciendo, cállate gorda, que a vos no te coge nadie. A las feministas, crías hijas de puta, infradotadas con olor a menstruación. A las azafatas, en un bondi, que las apoyen un termo en el culo y que las mantengan. A los sectores populares, a los negros, como le dice él, son una máquina de hacer pibes, coger, coger y coger. Todos horribles, parecen garrafas, destrozan la peatonal de Mar del Plata, parecen la India, llenos de vacas. Miren, yo creo que todas las personas de bien debemos desear que en nuestra sociedad estos discursos no circulen, no se escuchen, que no tengan lugar en nuestros medios de comunicación. Pero a Babi Echecopar no solamente dijo estas cosas, sino que esta semana dijo algo muchísimo más grave. Dobló, o igual de grave, dobló la apuesta, pasó un límite. Cuando Miriam Lewin, en cumplimiento de sus funciones, dice que su tarea es lograr que estos discursos de odio no sean escuchados, Babi Echecopar le contestó, ¿cómo va a ser para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? Babi Echecopar le dijo esto a una persona que estuvo detenida, desaparecida en el peor campo de concentración de Argentina, como fue la ESMA. Y yo
Le quiero preguntar, señor presidente de la comisión, si yo mañana dijera que no quiero que se escuchen los discursos de odio y de incitación a la violencia en los medios de comunicación y un periodista me contestara, ¿qué vas a hacer para que no seamos escuchados? ¿Nos vas a meter a todos en una cámara de gas? ¿Nos vas a hacer jabón? ¿Lo toleraría Waldo Wolf? Porque eso es lo que le dijo Babi Echecopar a Miriam Lewin. Y voy a cerrar con una frase, para no citar a nuestra Constitución y ampliar al mundo esto, de Angela Merkel. Angela Merkel dijo, la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es y que nos merecemos. La libertad de expresión no posibilita decir lo que se quiere en cualquier momento. Particularmente hay estudios sobre comunicación que tienen que ver con un montón de cuestiones básicas como los teoremas de Vaslavi, las teorías de las falacias y demás. Yo particularmente cuando usted dice, y no lo estoy personalizando, señor presidente, pero sí en esto de que determinadas cuestiones están penadas por la ley y que obviamente hay que iniciar una causa judicial, una denuncia, movido como funcionarias, no como diputadas K, sino en principio como funcionarias, y segundo o primero como mujeres, y no por defender a una mujer. Cuando defendemos a una de nosotras, nos defendemos a todas. Particularmente sí me vi afectada por dichos del señor Echecopar, que sin conocerme dijo esta tipa que seguramente es el gato de alguien, quien no ha visto mi currículum, quien no sabe ni de qué he trabajado toda mi vida, y me parece hasta agresivo por parte de una comisión que represente todos los intereses, que pongan a alguien a hablar tan livianamente cuando toda su estructuración escénica ha sido basada en el odio. Si queremos discutir los discursos del odio y generar cuotas de calidad institucional en el manejo de la información, particularmente tenemos que acordar también, creo, a quienes vamos a invitar, y no por cuestiones de censura, sino porque los dichos han sido agraviantes al género en general, cuando se refieren a nuestra vida sexoafectiva, como también lo ha hecho la señora Canosa en diferentes oportunidades, y lo digo con todo respeto, pero me parece que esto no se trata de ver quién es el peor o quién es el mejor, sino de construir sentido. Y algo que llamó la atención es que de la única que no se acuerdan el nombre es de la compañera mujer. Entonces, cuando dicen que nosotros usamos el feminismo como una forma de esconder determinadas cosas, primero que Ángela, te felicito por tus palabras y me encanta escucharte siempre, no es que usamos el feminismo, somos feministas y creemos que otras posibilidades de construcción de lo estatal y de las formas de democracia es posible. No usamos el feminismo, somos feministas y militamos desde ese lugar. Yo me voy a permitir una reflexión que habla Marcia Tiruri, que fue una perseguida en la época, ni bien asumió Bolsonaro el país, es una exiliada, escribe desde Brasil, en este momento está en España, y habla particularmente de lo que tiene que ver con los discursos del odio, y dice que el empobrecimiento del cual es portador se dio por la pérdida de la dimensión del diálogo con la diferencia. El diálogo se torna imposible cuando se pierde la dimensión del otro. La figura del, vamos a decirle odiador, porque ya en la traducción usa una palabra un poco más fuerte, yo no quiero generar ruido con esta palabra, no consigue relacionarse con otras dimensiones que sobrepasan las verdades absolutas en las cuales afirmó su modo de ser. Su falta de apertura, fácil de reconocer en el día a día, responde a un punto de vista fijo que le sirve de certeza contra personas que no se corresponden con su visión preestablecida del mundo. A mí me gustaría que dejáramos de poner humo en el medio y habláramos seriamente del uso ilegal que se hizo de los servicios de inteligencia por parte de los medios de comunicación hegemónica, que de hecho en la causa de fiscalía están titularizados como una asociación ilícita,
que involucró tanto al Estado provincial como al Estado nacional, de la pauta oficial que recibió cierto periodista en connivencia con los sectores judiciales de la Argentina, que hablemos en serio del centro de la cuestión y que no derivemos y armemos cosas como si fuese un como si. Si queremos construcciones reales tenemos que mejorar los cimientos y es hora de ponernos a discutir desde la ley de pautas hasta la posibilidad de generar diversificación en los medios y que el interior y los medios cooperativos también tengan voz. Que no se puede banalizar la existencia o no de libertad de expresión. Me parece que esto es muy grave en un país que hay más de un par de centenares de periodistas desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Yo quiero resaltar un párrafo de esa solicitada que fue leída por Lerena y que dice: no toda crítica, por exagerada o injustificada que sea, puede ser considerada como un ataque a la libertad de expresión. Y ahí me pregunto, creo que hemos hecho un ejercicio colectivo de hacernos esta pregunta: ¿cuál ha sido el ataque más grave y condenable a la libertad de expresión en los últimos tiempos? ¿No? Alguien puede decir que fueron las escuchas ilegales a periodistas opositores y oficialistas durante el gobierno del ingeniero Macri, como dijo el periodista Rosarino Carmona. Y yo en esto digo, dejemos actuar a la justicia y que descorra el velo, así sabemos bien cómo es ese tema. La patota que tomó por la fuerza el diario Tiempo Argentino durante el gobierno de Macri, con custodia policial, como dijo, y quizás el asesinato de José Luis Cabezas durante los tiempos del gobierno de Menem, como dijo ahí en el chat otro colega diputado, sin duda que esto es uno de los más importantes. O quizás como planteó el periodista Pietrafesa, la pérdida de los 5.000 puestos de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en los tiempos del ingeniero Macri. Yo creo que eso puede ser, sobre todo si la libertad de prensa y la libertad de expresión la concebimos como un derecho colectivo, ¿no? La mayoría de los periodistas aquí convocados hicieron mucho hincapié en eso y me parece muy bien que así lo haga. Otro atentado importante contra la libertad de expresión es sin duda la concentración oligopólica de prensa que existe en la Argentina y la injusta distribución de la pauta que existe en nuestro país, como dijo el compañero Fernando Gómez de los medios cooperativos. Yo creo que también por ahí va la mano y los y las legisladores tenemos tarea en el tema de esa concentración monopólica que no se puede defender ni siquiera, o no se debiera defender ni siquiera desde los ideales del liberalismo. Pero yo tengo para mí que sin duda uno de los ataques más graves y visibles a la libertad de expresión de los últimos tiempos fueron las agresiones físicas, verbales, las amenazas intimidatorias que recibieron los periodistas de C5N y el periodista Ezequiel Guasora. Esta marcha opositora y fascista del 9 de julio próximo pasado se pudo ver en vivo y en directo una agresión física, una destrucción de las herramientas de trabajo de periodistas, y esto es un atentado liso y llano contra la libertad de expresión. Por eso es que fue condenado, como bien lo dijo el presidente de esta comisión, por la mayoría de la sociedad argentina. Aunque no pocas veces las voces opositoras le agregaron a la condena un pero. Sí, es cierto, la pollerita de C5N es cortita, pero sepan que nunca, pero nunca eso justifica una violación. Por eso los agresores han sido identificados por la acción de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y yo les calco esto porque no es una gestión nuestra, y por la fiscalía actuante. Muchos de ellos son militantes Juntos por el Cambio, pero acá también tenemos que dejar a la justicia, porque a diferencia del gobierno anterior y de sus periodistas acólitos, nosotros creemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que el atentado contra la libertad de expresión de esta marcha es producto, como se dijo acá en varias ocasiones, de los discursos del odio. Don Arturo Jauretche llamó alguna vez a este tipo de acciones los profetas del odio. Fue en un texto de 1957, en plena revolución fusiladora hecha en nombre precisamente de la libertad. Yo veo con preocupación que se intente defender a la supuesta libertad de expresión de estos odiadores seriales. Es claro que el límite de la libertad de expresión, conforme a nuestro orden legal, es la comisión de delitos y la instigación a cometerlos es uno de estos delitos. El discurso discriminatorio, misógeno, racista, clasista de los enanos fascistas no puede ser aceptado
ni defendido sin crítica, sin que esto conlleve un atentado a la libertad de expresión. Y esto significa que un personaje pequeño y oscuro, como el periodista hoy invitado por la comisión, no solo está permanentemente repitiendo un discurso racista, como citó textualmente el periodista de Radio Nacional de Mendoza, un mensaje misógeno, como el que ejemplificó con ella misma mi compañera Jimena López, un mensaje discriminatorio por el que fue condenado además en sede judicial, sino que además eligió una metáfora precisa para referirse a nuestra vicepresidenta, el cáncer. No es la primera vez que estos discursos del odio se refieren a la metáfora del cáncer. El odio nos pone en el peor lugar como seres humanos. Me hablan de este muchacho Guasora. Yo repudié, apenas escuché por la radio, estaba en la marcha y apenas escuché por la radio lo que había pasado, lo repudié, está ahí el tuit. Inmediatamente, como lo hizo el diputado Wolf. ¿Qué obtuvimos? Alguien, un señor Ferrari, abogado que es de C5N, vaya casualidad, que es panelista de C5N, nos presentó una denuncia penal a mí y a Patricia Bullrich por ser responsables de una agresión que habíamos repudiado. En ese nivel estamos de coartar la libertad de expresión no solamente del periodismo, sino también de la oposición. Y voy a ir a la cosa, y voy a cerrar después dando los ejemplos correspondientes porque he sido aludido y espero que me den el tiempo de contestar esas alusiones. No me quiero dejar de referir a eso. Pero me impacta la idea del silencio. Se quejan de que de 2015 al 2019 no pudieron hablar. 2015 a 2019, el presidente de esta comisión era el diputado Moró. Le tienen que pasar la culpa al diputado Moró, porque hoy estamos nosotros, digamos, las fuerzas de la oposición a cargo de la Comisión de Libertad de Expresión, está el diputado Wolf, y resulta que hubo una mayoría abrumadora, tanto de parte de los legisladores como de las intervenciones a favor del gobierno. Y así y todo, no les es suficiente, quieren silenciar a Babi Echecopar. No hay que dejarlo hablar a Babi Echecopar. Yo tengo 1000 diferencias con Babi Echecopar, pero que desde la Comisión de Libertad de Expresión se pida que no dejamos hablar un periodista que se queja de ser agredido, que lo hagan los diputados del oficialismo, me parece verdaderamente vergonzoso. Y esta es la idea del silencio, la idea de que nos llaman a silencio. Y yo ahora voy a ir directamente a mi caso particular, porque una cosa que a mí me indigna realmente, es cuando ponen calificativos, agresivo, odiador, violento. Miren, muchachos, yo tengo una cuenta de Twitter que abrí hace 12 años, y todos saben lo estricto que es Twitter desde el punto de vista de las agresiones y la violencia. Nunca fue suspendida, ni una sola vez. No hay libertad sin igualdad. Solo en tanto tengamos un acceso igualitario a la palabra pública, se producirá la libertad de expresión. No podemos dejar de lado esa relación entre libertad e igualdad. Porque quienes hoy dicen que la libertad de expresión está en riesgo son paradójicamente quienes responden a los intereses concentrados. ¿Saben cuándo estuvo en peligro el derecho a la comunicación? Durante 4 años de macrismo, cuando como manifiesto político de su gobierno, lo primero que hizo fue dar de baja a la ley de medios y con ello no solo silenciar voces, sino hundir a los medios alternativos contrahegemónicos y comunitarios. Y por último, no nos callamos más. El señor Babi Echecopar recurrentemente lleva a cabo discursos misóginos. La constante y tenaz militancia de los feminismos y transfeminismos ha logrado poner en la agenda pública y política las violencias por motivos de género, existentes desde siempre, pero ahora problematizado. Si el señor Echecopar no quiere asumir la misoginia que su discurso conlleva, si no la asume e integra, nosotras y nosotres vamos a seguir expresando libre y democráticamente que reproduce un discurso cargado de violencia simbólica, mediática y psicológica hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Muchas gracias, señor presidente. Está claro que en el canon, en lo que es el ejercicio de la profesión de periodista,
hoy hay una gran división. Las organizaciones en la cual se aglutinan un sector muy poderoso del periodismo, hablo de la Academia Nacional de Periodismo, que presidía Jorge Fontevecchia, creo que ahora la preside Joaquín Morales Solá. FOPEA, que es la entidad creada por Daniel Pedro Santoro, y algunas organizaciones más, está claro que no representan a los periodistas que se han expresado hace muy poco y que son nombres genuinos también del periodismo argentino, con un agregado que hay muchas firmas del interior del país en ese trabajo que llevaron adelante. Y yo para citar la diversidad de ese trabajo, ¿quién puede dudar que Ángela Lerena, que encabeza esa firma, no piensa distinto de Silvia Martínez Casina, que trabaja en Telenoche y que es en una empresa periodística donde sorprende la firma de Silvia Martínez Casina? Sin embargo, se siente más cerca también de Reinaldo Siete Cases, de Elizabeth Bernassi, de Matías Martín, Víctor Hugo Morales, Noelia Barral Girijera, Jorge Rial. O sea, hay un pluralismo de ejercicio de la profesión de periodista que no se ve representada en los sellos o las organizaciones más tradicionales del periodismo. Y es complejo, porque es muy difícil para mí, que soy consumidor de periodismo, ver cómo en la Academia Nacional de Periodismo se pueda poner de presidente de la Comisión de Ética a un periodista que en su carácter de ciudadano está doblemente imputado y procesado por extorsionar y por espiar. Se llama Daniel Pedro Santoro. Hace 20 días se eligieron las autoridades y lo han puesto al frente de la Comisión de Ética. Está claro que la ética de Santoro y de quienes lo eligieron en ese lugar es muy distinta de la ética de Alejandro Fantino, de la ética de Romina Mangel, de la ética de Maximiliano Montenegro, que alguien lo nombró recién, porque ellos le pidieron a la empresa a la cual compartían su trabajo que lo echara a Daniel Pedro Santoro porque los había espiado junto a Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Se dan cuenta que es muy difícil? Que la grieta está ahí entre los propios colegas periodistas, porque unos tienen una visión de la ética y otros tienen otra visión de la ética. Ahora, yo le quiero decir, presidente, y volviendo a lo que aprendí que dijeron algunas personas en esta comisión, que me la llevo y que me siento mejor persona, habiéndolas escuchado, que yo le pido que en aras de la libertad de expresión, en lugar de hacer rating, no lo acuso a usted, digo, tiene más rating invitarla a Canosa hoy, después de lo que dijo anteayer o de lo que le sucedió ayer, que por ahí meternos a investigar algo muy, muy duro dentro del periodismo y que usted me va a tener de socio a mí pleno, señor presidente, porque usted fue víctima de espionaje igual que yo. Usted, Waldo Wolf, usted fue víctima de espionaje igual que yo. Y yo le pido entonces que hay periodistas que han sido espiados y se están saliendo a la luz. Y le estoy hablando de periodistas que no piensan como yo, pero que merecen tanto respeto por el ejercicio de la profesión de los que yo pido que piensan como yo. Entonces le pido, señor Waldo Wolf, diputado nacional, ¿por qué no invitamos a la comisión a exponer a Hugo Alconada Amón, que usted sabe, no pudo ni escribir en el diario de que él trabaja el espionaje al cual fue sometido? Tuvo que escribirlo en el New York Times. Fue hace 15 días, no hace tanto tiempo. ¿Sabe que también fue espiado?
Carlos Pañi, periodista que no piensa como yo. Y fue espiado porque escribió una nota que se llamaba El pestilente círculo negro del espionaje. El pestilente círculo negro del espionaje. A partir de ahí, confesaron 3 de los espías que han pasado por la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia que preside el diputado Leopoldo Moró y que también participa quien es el presidente de su bloque, Cristian Ritondo. 3 agentes de inteligencia dijeron que tuvieron que hacer espionaje en la calle Callao al 1200 y en la calle Callao al 1400. En la de Callao al 1200 vivía el subsecretario de Relaciones Internacionales para la Defensa del gobierno de Mauricio Macri, gestión Martínez, gestión Aguat, Vila de apellido, y le pusieron una bomba de trotil. Y en los del 1400 eran 2 periodistas, era el director y propietario del diario La Nación, y era Zaguier, creo que es el nombre de pila, no me lo acuerdo, Julio César Zaguier, nombre de emperador, Julio, sí señor. Le pido que vaya terminando, diputado. No, pero espéreme, deme el mismo tiempo que usted le dio a Iglesia. Sí, pero le di, lleva 8 minutos, por eso le digo. Lo conté. 8 minutos lleva. Sí, yo lo dejo. Vio que yo no lo agredo, vio que estamos bien hoy, diputado. Yo tampoco lo porque agredí. aprendí, les quiero agradecer esta sesión que vine mal predispuesto, lo traté mal al principio, y me gustó escuchar a Ángela Lerena, me gustó escuchar a Josefina González, me gustó escuchar a Mara Brauer. Le quiero decir, por eso quiero ir a fondo. Y vamos, tenemos una oportunidad, mire, hagamos como hacemos con Ritondo en la Comisión de Seguimiento de Organismo. Waldo, citemos a los periodistas que han sido espiados. Citemos, eso es importante. Lo otro, uno puede ver de una manera, un tuit, responderle si tenían relación preexistente que antes se mandaban WhatsApp y ahora, bueno, a mí no me gusta, si quiere defino más, a mí no me gusta que el presidente de la Nación a las 3 de la mañana mande un tuit, de cualquier carácter que sea. Así que si quiere, hasta concedo eso. Lo que sí quiero es que esta comisión sea, junto con la de seguimiento de organismos de control, la comisión más prestigiosa de la sociedad argentina. Porque está muy mal que espíen a periodistas. No tenemos que naturalizarlo. Están estos periodistas que le nombré y hay otros 400 que fueron espiados por participar del G20 o por estar acreditados en el G20. Termino. Le digo, señor presidente, siempre admiré una oración que la aprendí, para mí, una de las oraciones más lindas de la libertad de expresión, que la tomé. Es de Rosa de Luxemburgo. ¿Sabe que Rosa, cuando su amigo Lenin gana la revolución del 17 y le da todo el poder a los soviets, le manda una carta y le dice: Vladimir, no estoy de acuerdo. Había suprimido la Duma, que era el parlamento, y le dio todo el poder a los soviets. Y le dijo: Vladimir, no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la libertad sirve cuando la pueden usar los que piensan distinto. Precisamente le estoy pidiendo, señor presidente, que vamos a fondo, que no puede ser que hayan espiado a estos periodistas. Y le voy a contar una cosa que todavía no salió a la luz. Puede que la consigamos con usted investigarla. A Alconada Amón le fueron a poner un pan de trotil también a La Plata. Eso confesó alguno de los agentes. Todavía no sale, no sé por qué no se escribe. Y parece que cuando llegaron había un patrullero, por eso no la dejaron. Pero sería bueno que esta Comisión de Libertad de Expresión se abocara a este trabajo. Gracias, señor presidente. No estamos hablando de limitar la libertad de expresión. Estamos hablando de cómo buscamos las formas de lograr el equilibrio entre la libertad de expresión y los límites al poder que tiene esa expresión. Porque yo digo, no hay intimidación y violencia en sus declaraciones.
pueden expresar en la opinión pública sus opiniones, pero tienen derecho a escupir sus odios sobre la sociedad argentina, indiscriminadamente e impunemente, sin que después haya un control de la ética profesional del comunicador social sobre lo que dice. No alcanza, yo creo, como una de las diputadas dijo, no alcanza con las cuestiones judiciales o con los planteos de calumnias e injurias, porque es absolutamente distinto el impacto inmediato que tiene una opinión, sostenida, sistemática durante varios días, y después quizás el resultado de que esa opinión era una ficción, era una falsedad, era una estigmatización, no tenía fuente, y después el damnificado tiene que ir a la justicia a comprobar todo eso, no quien ejerce el poder sobre la persona a la que en la gran mayoría de los casos en los que vemos directamente los periodistas se aducen como jueces que juzgan sobre elementos bastante débiles, pero sin embargo se traducen como verdades absolutas. Y después llegará una causa judicial y si hay o no un resultado, pero la verdad es que no caminan esas cosas y no va por ahí la situación. Entonces ahí volvemos a la responsabilidad de los comunicadores sociales en el uso de su libertad de expresión y también la responsabilidad de los legisladores y legisladoras en el mismo sentido, porque es una cuestión de ética profesional. Debe haber calidad en los contenidos, debe haber veracidad en la información, debe haber solvencia en las opiniones y tenemos como sociedad que buscar ser muy estrictos en estos parámetros. Porque eso tiene que ser una búsqueda permanente de todos los actores de la sociedad. No estar dispuestos a aceptar cualquier contenido en los medios de comunicación. No estar dispuestos a acreditar información que no es veraz, que no tiene fuente o cuya fuente está politizada. Y tampoco que las opiniones no tengan solvencia. No se puede decir cualquier cosa. Alguno de los legisladores lo dijo. Lo hemos visto ahora con la pandemia. Médicos o pseudocientíficos diciendo barbaridades en la tele, metiendo temor a la gente, desinformando en una situación de gravedad social extrema que pone en riesgo hasta la vida de las personas. Entonces, creo que es una cuestión de ética profesional que tiene que ver con el rol democrático, tanto de los comunicadores sociales como de los medios de comunicación, marcando pautas de respeto hacia los ciudadanos y pautas de respeto entre nosotros, entre los actores que conforman la opinión pública, para empezar.